Muchas gracias. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? A ver si no fallo. Bueno, este es un vídeo que preparé según mientras que iba construyendo el telescopio, con lo cual pues tiene 50 cosas y me he hecho aquí unas notas para iros contando. Bueno, lo primero, ¿por qué construirse un telescopio reflector, un tipo Dobson, de manera artesanal, en tiempos de tecnología punta y cuando todos los dos vamos buscando el último modelito, el que nos haga todo, el que lo lleve todo? Y es más, echando cuentas del coste que ha tenido el curso, los materiales, pese a ser muy económicos, pero el coste que tienen los materiales y el tiempo invertido y el esfuerzo, y viendo lo que cuesta ahora mismo un Dobson en el mercado, pues la pena no merece. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué 9 personas nos metimos en esta aventura de construirnos un telescopio de manera artesanal? Pues porque estamos empezando en esto de la astronomía, somos muy amateurs, quizás somos románticos. En mi caso, ahí tenéis a Santiago, que fue lo que me construí. Luego os diré por qué se llama Santiago. Yo tengo la mala costumbre de bautizar todo lo que tengo a mano, de la bici, la furgoneta, todo está bautizado. Se llama Santiago, luego entenderéis por qué. Pues en mi caso, yo soy horrorosa para los temas de física, para la química ni os cuento. Y me cuesta muchísimo todo lo que sea, o sea, yo tengo que estudiar mucho cuando me están poniendo cuentas y ese tipo de cosas. Soy de letras, soy periodista y quizá es esa inquietud, ese tener ganas de saber siempre un poquito más de las cosas lo que me hizo meterme en el taller. ¿Por qué? Porque yo quería saber lo que había detrás. Yo por ahora todo lo que hago es interpretación a ojo desnudo. Porque de momento es lo que me gusta muchísimo. Con la luna Marian me está tentando, pero eso es lo que más me gusta. Y voy poco a poco enamorándome de los trastos. Por ahora me tienen cautivada los prismáticos. Bueno, ahora me da mucha lata, porque para ver un poquito, pues colimarlo es muy, muy, muy difícil. ¿Vale? Pero, bueno, os voy a empezar a poner el vídeo, lo voy a ir parando. Bueno, no sé si habéis visto lo de los telescópicos de Pellegrina, os explico rápidamente. El curso lo celebramos en un pueblecito, en una pedanía de Sigüenza, que se llama Pellegrina, un pueblo precioso, para mucha gente es conocido porque era donde Félix Rodríguez de la Fuente montó su campamento base, ¿de acuerdo? Entonces, es un pueblecito muy curioso, muy bonito. Uno de los compañeros de la Asociación de Guías de Astroturismo de Guadalajara, se llama UAS, que es quien organizaba el taller junto con el profesor que nos impartió y nos dirigió el taller, es de allí y conseguimos, porque tocamos muchas puertas para buscar apoyos y nos encontramos, está muy bien, está muy bien, está muy bien, siga usted. Entonces esta gente, que es un pueblo muy particular porque son muy poquitos vecinos y funcionan realmente en plan comunidad, nos dejaron su centro social, que era una sala, esto es más grande que aquella sala, y ahí nos metimos los 9, ahora lo veréis, con 9 bidones, con un perro, porque había una de las compañeras que llevaba un perro. Era muy bueno, pero yo juro que quise matarlo 29 veces, porque al final no lo teníamos por ahí en medio. Más el maese Ángel, como le llamamos, el maestro, y su mujer, que era su ayudante. Fueron muchas horas y fue un ejercicio en un espacio reducido. Eso también le puso mucha sal a la cosa. Lo de los telescópicos nos lo llamaba el del restaurante donde comíamos todos los días. Nos vio aparecer el primer día y dice: ¿qué? ¿Vosotros sois los telescópicos? Y miramos. Entonces nos quedamos con ese nombre. Sí, es que lo vais a ver. Ahí tenéis a Magel. No sé si habéis visto que hago una pasada por todo el material que utilizamos. Están los bidones. ¡Au! Nosotros teníamos taburetes. Juli, ¿sigues también? A ver,
¿Habéis visto lo de los bidones? Sí. Vale. Ahora entenderéis el porqué. Es que me he ido saltando alguna cosilla que os quiero contar. Aunque hay por ahí 1000 tutoriales y una vez que ya nos hemos construido pues estamos investigando más cosas, yo le estoy poniendo más cositas, intentando cambiarle otras, pero estábamos muy perdidos y entonces, bueno, esto fue contactar con este hombre, con Ángel Viarge, que es un señor de Barbastro. Él es agricultor de profesión, es un agricultor que parece la espasa calpe andante, ¿vale? Es un tipo súper interesante, con una cabeza súper bien amueblada y con una inquietud por aprender brutal, lo cual es maravilloso para todo el que esté cerca de él, porque lo que le gusta es enseñarlo. Entonces él lleva muchos años a nivel altruista con su asociación en Barbastro, en Huesca. Se llama ¿Quién dice que? A ver, os lo digo bien, lo tengo por aquí. Lo veis ahí, es Astronomía Grañén. Grañén es el pueblecito, está muy cerca de Barbastro. Pero dice, ¿quién dijo que la ciencia es aburrida? Entonces ellos trabajan para hacer todo muy didáctico. Contactamos con él porque él hace más de 10 años llevó un taller también de telescopios en en Sigüenza. Y entonces volvimos a contactar con él y nos planteó él hacerlo, pero de una forma distinta. Hasta ahora él, todos los cursos que ha hecho, y son muchos, porque lleva construidos más de 400, ha colaborado o dirigido la construcción de más de 400 telescopios, aunque él dice que eso no es nada, porque él siempre habla de José Costas Gual. Os invito a buscar ese nombre, José Costas Gual. Era un señor, falleció, de Barcelona. Este hombre construyó más de 4000 telescopios. La diferencia, y eso Ángel, con su acento aragonés bien exacerbado, nos decía, es que él le lloró mucho a este hombre, a este catalán, para que le dijera cómo hacer las cosas. Este señor no soltaba prenda. Ángel casi todo te lo cuenta, y de hecho en su página web, en la página web de Astronomía Grañén, hay un montón de PDFs y un montón de fotografías donde se explica paso a paso cómo construir un telescopio. No tienes ciertas medidas, pero toda la información la podéis completar allí. ¿El reto en qué estaba? Aparte de la aventura, ¿dónde estaba el reto? En que él, todos estos telescopios que había construido en talleres, lo hacían en tiempo reducido, pero él llevaba él llevaba ya casi todas las piezas hechas. La gente, lo que se hacía, los que iban al curso, era el espejo, que no es... lleva muchísimo trabajo, pero no tuvieron que ensamblar el resto de piezas. Nosotros tuvimos que ensamblar todo. Y ese trastito lleva más de 40 piezas, que hubo que construir todas, como vais a ir viendo. Nos tuvimos que hacer unos expertos en bricolaje. ¿Vale? Es que no sé por qué no se oye. Está a tope. ¿Lo oís? No, se oye con el... Es que soy aquí. Pero muy bajito. Soy aquí. Uf, pues no sé cómo arreglar eso, porque necesito que escuchéis algunas de las cosas. Tienes que cambiar ahí donde está el altavoz, ahí a la derecha. ¿Aquí? Cambia, selecciona. A ver, aquí. Ahí dice seleccionar, mira, la flechita. Que tienes ahí un seleccionar, ¿no? No, aquí lo que tengo... Configurar. No, estaba en la flechita. ¿Aquí? El volumen. ¿Ves el volumen? Ahí. Estoy en el volumen. Vale. Vale, a ver si así lo escuchamos mejor. Está al máximo. Fijaros que estos tercios aproximadamente. Un tercio, 2 tercios. ¿Lo oís o no? Sí, se oye. Sí. Sí, el sonido del pulido se te mete...
A ver, ahí Ángel lo que nos está diciendo es que nos vamos a convertir en escultores, ¿vale? Ahí, no sé si veis, hay dos espejos, dos cristales, porque ya os he dicho que utilizamos más de 40 piezas para ensamblar el telescopio. ¿Pero por dónde empezamos? Pues empieza por lo más complejo o lo más laborioso, que al final es la madre del cordero del telescopio, son los espejos. En este caso teníamos dos cristales normales, de los que puedes adquirir en cualquier cristalería, de 14 centímetros y medio de diámetro, y teníamos dos. Uno era de 6 milímetros de espesor, el otro me parece que era de 4, un poquito menos. Y como ahí lo que él viene a decirnos es que vamos a hacer un bocadillo. Ahora os cuento cuál es la enjundia del bocadillo, y que nos íbamos a convertir en escultores. Y nos enseña los movimientos, que es otra de las cosas importantísimas, que tenemos que hacer para ir tallando. ¿Qué es lo que ponemos entre cristal y cristal? Carburo de silicio. Carburo de silicio de diferentes gramajes. Manolo ha estado buscando los que había aquí en la grupa, porque en su día hubo un par de valientes, como él, como el Presi, que ya se construyeron uno. Y todavía tenemos material en la agrupación. Luego, si queréis, lo podéis ver y así vais a entender muchas de las cosas. Se hace en 5 fases. En 5 fases, utilizando 5 tipos de carburo de diferente gramaje. Empezamos por el 80, que es muy grueso. Bueno, muy grueso, que si lo veis dices, pues si esto es grueso, a lo mejor es como un grano de azúcar. Pero eso, echándole un poquito de agua y dándole cristal contra cristal, vas puliéndolo. Bueno, vas tallándolo porque se trata de hacerlo cóncavo, ¿de acuerdo? Entonces, cada cierto tiempo, Manolo me decía que ellos lo tenían con los tiempos que tenías que estar con cada uno. A nosotros, lógicamente, allí era Ángel. Nosotros íbamos mirando, realmente una de las primeras cosas que te das cuenta es que tienes que tener mucho cuidado, porque aunque parece muy sencillo, como la concavidad es tan mínima, la que le haces, que le puedes dar la vuelta. O sea, tú lo dejas, estás trabajando con tu herramienta, la herramienta es el cristal más finito. Y el otro es nuestro cristal, el que estamos trabajando. Lo dejas a un lado y cuando lo coges, como le des la vuelta, la lías, porque estás trabajándolo de forma inversa. Entonces, el estar concentrado en lo que haces y el ser muy limpio era fundamental. Porque cuando cambias de carburo, cualquier gramaje vas subiendo, es 80, 120, 360, según vas subiendo es más finito. Es menos grueso el polvo. Es como una lija, ¿no? Efectivamente, pero como te has dejado uno del paso anterior, te hace agujeritos. ¿Y con qué se limpia? Con agua. Con agua, y lo vais a ir viendo, ya os pongo el vídeo. Unos discos tercios aproximadamente. Bueno, ahí nos... Un tercio, 2 tercios, ¿ves? ¿De acuerdo? Y para mantener simétrico este trabajo, cuida, Mari, que me voy. Soy un satélite. Solo en este paso íbamos los 9 al unísono. A partir de que empezamos a poner los primeros gramos de carburo en nuestros cristales, cada uno ya llevaba su ritmo. Con lo cual, imaginaros la locura. ¿Se echa una cantidad determinada o...? Echas más o menos una cucharadita. Con una cucharadita de plástico le echas unas gotas de agua y empiezas a trabajarlo. Y tienes que ir tú viéndolo porque es una cuestión de sensaciones. En el momento que ves que se te reseca, lo quitas. Lavas los espejos, lavas los cristales y le echas más. Vale. Os digo, hemos hecho ya las 5 fases. Vamos, ¿no? Hemos corrido mucho. Las 5 fases de carburo. Como os decía, cada uno tiene su bidón. ¿El qué? Mirad, aquí lo ponía en la primera diapositiva. Se pueden ir entre 18 y 25 horas. Yo tuve suerte, porque en esto es que se te haya dado bien y que tengas suerte. Y solo tardé, unas 14 horas, ¿vale? En llegar al punto en que ya lo dejas para argentarlo. Magel estuvo 3 días y medio, estaba hasta los pies.
¿Por qué? Porque a Magel le ocurrieron un montón de situaciones que te pueden ocurrir, aunque lo estés haciendo perfectamente. O sea, estás trabajando con... Al final es un cristal con lo que estás trabajando. Y hay un montón de cosas, de situaciones que se te pueden producir, que las vamos a ir viendo ahora, que a Magel se le produjeron casi todas. No solo a Magel, a otro compañero, pues luego os lo cuento al final, lo que le ocurrió. El reto era construir de cero, en 5 días, 9 telescopios, y ahora veremos si lo conseguimos. O sea, era una auténtica locura porque era desde cero. Una vez que hemos terminado las 5 fases, ya tienes la concavidad de tu espejo, de tu cristal, porque todavía es un cristal. Nos hacía una cosa, se hace una mezcla con brea vegetal, y de forma incandescente, ahora lo vais a ver, lo vuelca sobre el cristal. Sobre él se pone silicio silicio, os lo diré bien, Celsio, eso es. ¿Dónde lo tengo? Es que si me pido ya... ¿Se puede hacer con óxido de hierro y óxido de cesio? No, lo hacíamos con óxido de cerio, efectivamente, con óxido de cerio. Pues esa parte también es súper delicada y la tenía que hacer él, entre otras cosas porque eso sí que no te lo cuenta, cómo está compuesta esa brea. Y es fundamental porque vuelves a pulir y a darle esplendor a tu cristal trabajando sobre esa brea y con el cerio. Y todo eso os digo, cada uno ya a un ritmo. O sea, ese era mi espejo, pero los demás seguían puliendo, el perro por allí, el uno que iba por el agua, el otro... O sea... Sí. La herramienta está abajo. La herramienta ahora está abajo con el chapapote, como le llamábamos. Ahora veréis que le va a hacer... Sí, ahora lo veréis. Le quitábamos los restos, se le hacen unos surcos. Ahí le está haciendo los surcos. Para poder pulir, realmente, para que el cerio se vaya metiendo por ahí y tú vayas. Yo tuve que arreglar mi herramienta hasta 4 veces. Cuando por el roce y el calor se me unían, me desaparecían los canales, tenía que meterlo en agua caliente, volví a coger esa herramienta y me volví a hacer esa cuadrícula. Cada cierto tiempo tienes que batirlo y no me pongas nada. De arriba, pintas. Mirad, ¿veis mi anillo? Bueno, pues yo no me di cuenta. Y yo estuve puliendo con el anillo todo el rato. Y ahora más adelante lo vamos a ver cómo realmente averiguas cuál es la distancia focal de tu cristal. Y ahí es donde una de las veces que lo levanto de la forma que se hace, dije, ¿qué he hecho? ¿Qué le pasa a esto si yo no me he equivocado en ningún lado? Porque yo enseguida me di cuenta, para eso sí fui rápida, de que era muy fácil equivocarse del lado en el que estabas trabajando. Entonces cogí, teníamos por allí rotuladores indelebles, lo cogí y lo puse en el canto. Entonces yo cada 2x3 en el canto yo me ponía unas flechas, entonces yo no me equivoqué ninguna vez. Hubo compañeros que se equivocaron y de hecho tenían una mancha en el centro de su cristal por detrás. Yo lo que te lo tengo es todo punteadito del anillo. Claro, o sea, es que hay 1000 cosas que te das cuenta después. Los tiempos que le dedicas a cada fase nos iba controlando él y lo vas viendo tú si vas consiguiendo más concavidad. ¿Ahí veis a Magel? ¿Ves? Magel ahí va bien, ya la veis que estaba en la fase de... Está en la misma fase que yo, ella entró más tarde pero estaba en la misma. Pero a partir de ahí se le creó una cosa que es la mosca, es una especie como de bolsa de aire. Yo os digo, me hice la maratón, yo le di más vueltas al bidón ese.
Ese es el espejo de Magel, que lo tuvo que coger el profe, lo tuvo que coger Ángel y volver hacia detrás, porque se había creado... ese es Javi, otro compañero, que también lo conocéis de algunas de las veces en Villanueva, de algunas de las acciones en Villanueva, que le ocurrió lo mismo, Esteban. Aquí os decía que aquí está el porqué. A ver si se quiere dejar. Bueno, lo pongo a ver. Porque yo terminé el cristal, mi cristal estaba terminado el 25 de julio. Efectivamente, entonces dije, pues Santiago y Tierra España, digo, yo ya me planto. Ángel, el maestro, a mí me decía, puedes continuar, Susana, si lo sigues trabajando, puedes hacer una distancia focal más corta. Y yo dije, a ver, traduce. Y entonces él me decía, hombre, pues para que veas más espacio profundo y tal, porque ahora mismo lo vas a tener en un 1300, ¿ves? Lo tengo en un 1345, es la distancia focal, pues vas a ver planetas, la luna muy bien, pero y tal. Y yo dije, ya, esa es la parte bonita, ¿y quién me cuenta la parte mala? Y entonces ya algún otro empezó a decir, hombre, vas a tener que afinar muchísimo en todo el resto de cosas, porque claro, y ya dije, no, yo me planto. Entonces yo me planté, porque yo ya llevaba muchas horas dándole meneitos. ¿Se puede continuar ahora? No, porque ya está argentado. Le puedes quitarle la plata, luego os lo cuento, es lo más sencillo del mundo. Dime, Fer. ¿Cómo averiguó la distancia focal? Pues mirad, eso ya son los secretos, como digo yo, yo os cuento cómo lo hacíamos. Mirad. Estaba justo aquí, ¿ves? Os pongo con la ayuda del sol y agua. Mirad. Te ibas con tu cristal, lo metías en el aparcamiento, o sea, en la parte de fuera del centro, que teníamos siempre coches, pues teníamos siempre un barreño y una vara, que ya era... Si en ese momento no podía salir nadie, podías hacerlo tú mismo, con una vara. Si no, había una cinta métrica, un barreño con agua, metíamos ahí nuestro cristal y hacíamos lo siguiente. A ver si lo podéis ver. Sí, sí se ve. Lo que hacías era el juego que hemos hecho todos alguna vez de buscar el reflejo del sol. Muy bien, lo hacíamos contra uno de los coches hasta que lo veías nítido, tú veías la sombra del sol, tú veías tu circulito bien nítido ahí. Ibas acercándolo y alejándolo hasta que lo veías nítido y centrado. Y ahí vas diciendo, estoy en 1400, no, pues todavía quiero bajar más. Venga, ala, a seguir, dar cera, pulir cera. Sabíamos que íbamos a estar, lo más grande iba a ser en torno a 1400. ¿Por qué? Porque eran 14 centímetros y medio lo que tenía el diámetro del cristal. La relación de ahí, ya eso os lo dejo a los que entendáis de matemáticas y física. 1400 entre... Claro, por eso, pero que... No, en la mano. Mira. Perdona, solo es un inciso. Sí, a ver. Verás. Enséñaselo. Fijaros cómo está esto. Esto no puede reflejar nada. Por eso el rollo era mojarlo Claro. y hacer así. Como todavía no está terminado, lo que dice Susana. coño, a darle más. Ahora hemos llegado, ya está. Y a partir de ahí, pues... Había otra forma de verlo. Mojarlo, si no, Claro. no lo refleja. ¿Ves? Muchas gracias por el apoyo. Aunque al tacto notabas la concavidad del cristal, pero teníamos siempre por allí escuadras. Por cierto, ahora le pones uno al mío y está todo descuadrado. Y con la escuadra lo veíamos perfectamente. Como tenías ahí, nada, 1 milímetro, un par de ellos, pero lo justo como para que tú puedas trabajar. Y sobre todo, ver. Magel iba por días, ahí estaba otra vez ya más contenta porque había conseguido otra vez volver al... No, ya sin la mosca. Pero es durísimo porque, a ver, ya os digo que el resto de compañeros ya se tienen que ir poniendo a hacer otras cosas. O sea, realmente no se construyó cada uno su telescopio,
que quizá hubiera sido interesante, no por nada, porque al final todos intentamos ser muy cuidadosos, pero si es lo tuyo, pues parece que lo cuidas más. Cada uno nos hicimos nuestro espejo primario, ¿vale? Ahora os cuento del secundario. Pero el resto de cosas, todos fuimos haciendo de todo. O sea, yo acabé el espejo y me puse con el bricolaje. Empecé a montar las bases de todo el mundo, los cubos. Otros acababan, se ponían con el secundario, ¿vale? Entonces, claro, Magel, que además se le da muy bien todo el tema del bricolaje, iba viendo que los demás avanzábamos. Entonces, dar cera, pulir cera, no. Ella, Esteban y Javi, 3 de los compañeros. Esteban, el otro, y Javi, los 3 se tiraron, y era el día de la marmota para ellos. Ay, esto ya lo hemos visto. Teníamos un cartón también, vale. Mirad, esto es otra cosa importante. Vale, ya tenemos el cristal y dices, oye, yo ya tengo la distancia focal bien, yo ya, si os dais cuenta, estaba puesto sobre periódicos. El cristal, yo puedo leer perfectamente, lo poníamos contra un cristal y ya ves si está opaco, si está brillante, la nitidez con la que tú ves, si ves perfectamente. Eso es una de las primeras pruebas. Y nos decía, cuanto más curvo es el cristal, más corto será el tubo, pero también te obliga a tener todo más perfecto. Una vez que ya te plantas, como hice yo, decides, venga, ya tengo la distancia focal que quiero, hay que hacer una prueba para comprobar si la superficie óptica no tiene defectos. Ahora lo vais a ver. Se puede hacer a través del test de Rocci o de otro test que se llama de Foucault. Os lo digo exactamente como nos lo decía él. Dice, si tuviera fallos la superficie óptica, no convergerían todos los rayos luminosos en un solo foco. Y entonces, a ver que os lo enseño con un... Ese es el proceso que hace la luz cuando entra en nuestro telescopio, va hasta el primario, ¿vale? Entonces, si en la lente hay alguna imperfección, la luz va a salir en 10.000 direcciones y lo que necesitamos es que vuelva hacia el secundario, que es donde nosotros vamos a tener puesto el ocular. Así es como teníamos que poder ver nuestro espejo a través de una luz, que ahora vais a ver el proceso, lo poníamos al fondo y mirábamos desde el otro lado. Teníamos que verlo así, era bastante complicado. No podías verlo ni con corsé ni con barrilete. Yo lo cuadré también a la primera. ¿Cómo? No sé. O sea, que ya os digo que yo lo único que sí hice, pero pues yo no podía trabajar solo con un brazo por un problema médico, con lo cual yo estaba continuamente cambiando de mano y como me aburría, pues iba para un lado y para otro. Pues no sé si eso ayudó. Yo no paré. O sea, yo no paré y me iba moviendo con la mano izquierda y con la derecha. Hubo compañeros que decían que tengo un barrilete y es porque veían... Lo colocábamos y ahí, en un invento que se había hecho Ángel, se había hecho el profe, mirábamos por esa rejilla y en esa rejilla teníamos que localizar en el centro de nuestro espejo, de nuestro cristal, las líneas. Seguimos avanzando en la construcción del telescopio, ¿vale? Había quien seguía con sus cristales y otros ya nos poníamos a hacer otras cosas. Aquí de nuevo aparece la palabra barril, pero porque el soporte donde se coloca el primario, Ángel le llamaba de 20.000 formas. El maestro, como le decíamos, le llamaba barril, barrilete, tapa. Bueno, es donde va colocado el primario. Y aquí empiezo a utilizar la palabra precisión.
No os imagináis hasta qué punto 1 milímetro más o 1 milímetro menos te desbarata todo. Todo. Si en un Dobson de los vuestros, ya lo habéis visto, pues Lourdes y Fernando, sobre todo Lourdes, ¿te acuerdas el último día que hemos coincidido, que tú estuviste ahí un buen rato y que de hecho mi marido y yo, o sea, yo sola no puedo colimarlo, necesito tener a alguien que en la parte de atrás, entonces mi marido ya se ha vuelto un experto. Aquel día no fuimos capaces, ya he dado con, o sea, ya después de darle muchas vueltas, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero yo necesito a alguien ayudándome a colimarlo, ¿vale? Entonces, cuando las hemos pasado tan mal para colimarlos, cuando nos hemos dado cuenta de lo importante que era la precisión en las medidas y en el ajuste del tubo óptico. Y aquí empieza el bricolaje. O sea, estas piezas no tienen el centro, bueno, ¿qué más da, no? Pues si el centro, pues más o menos, que no. Y ¡hala! A hacer dibujitos. Yo me toca hacérmelo con, pues eso, con 18 discos. Hay que taladrar, todo tiene que ir exacto. Esos son los dos soportes del primario, ¿vale? Y tenían que ser perfectos, y las piezas no estaban perfectas, las habíamos cortado nosotros unas semanas antes, vamos, un compañero, y no estaban perfectas, con lo cual el otro nos dijo, pues otra vez a lijarlas. Y ahí teníamos montado un taller en la parte de fuera. ¿Veis cómo están montando el soporte? Ahí es donde después montamos los espejos, y esos tornillos es con los que colimamos. Magel ya había terminado. Y ahí está Jimmy, que también le conocéis, pues también ha venido algunas veces con nosotros. Eso es un fieltro que se le pone al final, aquí va todo en milímetros, entonces ajustas los espacios con lo que te encuentras. Entonces, el mío, por ejemplo, a mí se me olvidó y no lo tiene. O sea, yo al final el fieltro se lo quité, o sea, lo estuve utilizando antes de argentarlo, pero una vez que ya me dieron, o sea, argentamos el espejo, y ya tuve el espejo, lo había quitado y se me olvidó ponerlo, pero el mío es que encaja perfectamente. ¿Qué ocurre? Claro, está hecho manualmente, con lo cual mis discos entran, o sea, yo no puedo sacar el espejo primario si no utilizo unas tenazas y fuerza. Hay otra gente que lo tuvo que... Aquí siempre se utilizan materiales comodines, ¿no? Pues siempre dice la gente, no, tener cinta americana a mano viene muy bien. Bueno, pues para construir un telescopio, el velcro, la cinta de carrocero y el teflón. Mano de santo, con eso arreglas cualquier cosa. Porque la gente que tenía holgura y que se le colaba, aunque luego va con tornillos, utilizábamos cinta de carrocero, ¿no? Entonces, esas piezas servían para eso, para que estuviera más asentado el cristal. Una vez que los teníamos ya terminados, ya estaban ahí montados, o sea, como si fuera oro. El secundario, la araña, ¿vale? El pequeñito, el que realmente nos va a reflejar y nos va a devolver la imagen al ocular. Igual de lo que se trata es de hacerle una prueba a los cristales. Eso ya nos trajo Ángel todos los cristales cortados, porque aquí nos resultó complicado encontrar un sitio que trabajara cristalería y nos cortara los cristalitos tan pequeños. Bueno, en su zona deben de estar ya acostumbrados por él, y lo trajo. Y entonces lo que teníamos que hacer era con una prueba que se llamaba, os lo diré. Sí, pero efectivamente es planimetría lo que le hacemos, porque el espejo tenía 4 milímetros, 4 milímetros tenía de 30 por 40 milímetros y 4 de grosor. Ahora los vais a ver también. Y él nos decía
que vistos así a simple vista, todos son iguales. Pero cuando nos metíamos a hacer planimetría, que era pasarles un control del frente, que se llama, es con una luz, ahora lo vais a ver. O sea, con un pequeño foco. ¿Lo veis? La compañera iba pasando ese foco con mucho cuidado y una persona de frente y otra así iban viendo que las líneas, cómo iban. Entonces, bueno, tenías que encontrar las que eran óptimas. Seguimos construyendo cosas y había que hacer la montura. Y pues eso, más bricolaje, o sea, todo lo que os podéis imaginar, nos tocó hacer de todo. Ya habéis visto por ahí. O sea, nuestro hilo musical, nuestra banda sonora, teníamos música, pero la verdad es que nos daba igual porque es que no la oíamos. Era el... O sea, el roce ese, porque además nos dijo, ¿alguien tiene dentera? Y dijimos los 9, ¡sí! Dijo, bueno, se os va a quitar. O sea, era ese roce de los cristal contra cristal y los carburos, que es al principio muy desagradable, cuando no eran, pues eso, una Dremel, un taladro, la sierra. Seguimos montando, os digo, luego os acercáis y lo veis, tiene un montón de piezas. Y a todas... Aunque nos cortaron los rectángulos en un sitio, pero luego los discos tuvimos que hacer, había que cortarlo exactamente. Todo va pegado y luego atornillado. ¿Veis? Otro de nuestros ruidos favoritos. Esa es Blanca, la pareja de otro de nuestros compañeros, que, bueno, ella fue una de nuestras colaboradoras. Aparte de ayudarnos económicamente, porque pues, con lo que nos dio pudimos pagar parte de lo que nos cobraba Ángel, que fue muy poco, o sea, fue el alojamiento, y luego se tiró, o sea, era la que mejor controlaba el taladro vertical. ¿Veis? O sea, todo lleva un montón de... El cubo, ya estamos con el cubo. Esas piezas es lo que permite girar al eje del tubo óptico. Es madera, ¿vale? Son discos de madera. Yo al principio se lo planteé, pero le escribimos y dijo que no, porque yo ya me había puesto a mirar por ahí, sobre todo hay un montón de sudamericanos y los encuentras un montón de tutoriales, y yo había visto que lo hacían con círculos de teflón, porque al final se trata de tener algo que gire, que no ponga mucha resistencia y permita girar. Pero él me decía, lo he probado a veces con teflón y el problema es que gira demasiado, o sea, se te va demasiado. Entonces, bueno, pues están hechos igual, en madera, pegado, atornillado. Y no sé si os dais cuenta, ¿veis? No, al final no estoy utilizando él. ¿Veis eso de ahí? Es un trozo de velcro. O sea, hay velcro por todos lados. ¿Para qué? Para que el tubo entrara ajustado. ¿Y la madera se pinta o se trata con algo? No. Nosotros nos lo llevamos como lo estáis viendo, contrachapado. Claro, eso lo vas a tener en la calle. Con lo cual, ¿qué es lo que nos recomendó? Oye, tapaporos. Yo llegué a casa, a mí me mola, tengo un cuñado que es el rey del bricolaje, y dije, anda, échame un cable. Le dimos tapaporos y empecé a pintarlo. Y excepto que lo pinté del Atleti, él es un poco vikingo, por lo demás le encantó. Sí, él cuando vio la tapa blanca se emocionó. Y claro, cuando me ve aparecer con el resto del cubo en rojo... Pero bueno. Pero todo está más que medido, más que... Y aún así... ¿Ves el cubo? Aún así cometimos fallos que luego nos han dado problemas a la hora de ensamblar todo
y a la hora de poder utilizarlos. Pues situaciones como había piezas que solo se diferenciaban en un par de milímetros. Pues no tuvimos la precaución de a lo mejor numerar todas las piezas, o sea, pequeños detalles que te vas dando cuenta y claro, en un par de cubos estaban utilizadas las piezas un poquito más grandes, 2 milímetros, pero esos 2 milímetros hace que no cuadre bien con tu eje, ¿vale? Entonces hay que ser muy exquisito con las medidas. Y luego hay que ser muy rápido a la hora de implementar soluciones, porque en todas las fases nos encontramos con imprevistos. Tornillos que de pronto eran más largos de lo que necesitábamos, aunque estaban de la medida que nos había pedido Ángel, que te falta una tuerca, que no tienes un compás. Bueno, pues ibas dándole solución. ¿Por qué estas piezas tienen esa altura? Ahí se me escapa. Va todo en función del tipo de tubo. Porque si recordáis el telescopio que he puesto al principio, bueno, luego os lo vuelvo a poner, ese es el que hicieron hace más de 10 años. Era de hecho de un astrónomo de Sigüenza, de Javier Busons. Era su telescopio, entonces lo teníamos allí de modelo. Y era más grande, era un espejo como de 30 y el tubo era... En esta parte, o sea, es fundamental ir con cuidado, ir midiendo, porque de que tengas bien montado el eje, depende que luego te funcione o no el telescopio. Si lo tienes descuadrado, no vas a poder... ¿Veis? Esa es la pieza que en algunos tuvimos problemas. A algunos les quedaba grande y a otros pequeña, y es porque intercambiamos piezas. Sí, aquí hicimos todos de todo. Todos de todo. Una vez que ya tienes hecho el cubo, lo montas. Si habéis visto el cubo lo utilizábamos para poder pegar y mantener bien rectas los laterales del eje. La prueba de fuego era cuando luego ponías el cubo y a ver si aquello giraba o no. Yo ahora, y Fernando de la Torre me dio una muy buena idea, le voy a hacer un collar con unos contrapesos para que me resulte más sencillo poder jugar con el tubo. Sí. Ahí nos tocó luego, ya una vez que lo tienes ahí, empiezas a decir, aquí tengo que lijar, aquí le tengo que meter un poco más de velcro, tengo que ajustar esta parte. O sea, esta es la fase de los ajustes. Igual, seguimos con partes. ¿Ves? El ruido favorito. El portaocular. El portaocular está hecho con un tubo de aluminio que cortamos y va ensartado en un tubo de PVC, que a su vez va metido dentro del tubo óptico, que también es de PVC. Eso, que es donde va luego el ocular, es lo que llamamos el enfocador. ¿Vale? El enfocador de cualquier Dobson, que vosotros normalmente lo lleváis con tuercas laterales. Bueno, aquí yo subo y bajo ese cilindro que va dentro del tubo de PVC y que va forrado por todos lados de velcro. Velcro para impedir que se cuele, velcro para que ruede bien. Utilizamos también ¿os acordáis de las carcasas de los antiguos carretes? Las películas de fotografía, esos carcasas blancas y negras, también están utilizados, sirve para tapar la parte del ocular y que no entre nada, y también...
No, es velcro. El velcro, lo típico que pega, que se pega, y en algunas zonas utilizas la parte suave, si necesitas que algo vaya con, por ejemplo, en el enfocador, está utilizado para que puedas mover mejor el enfocador, efectivamente. Pero, si luego lo veis, hay una parte de arriba que es velcro, es la otra parte, es la parte, digamos, más gruesa, la que araña, y es para que no se cuele. Porque si se cuela, me da contra el cristal secundario y me lo puedo cargar. Eso igual lleva piezas para aburrir, para hacer el dichoso portaocular, nada más. ¿Lo veis? Ay, es que se me va, no estoy yo ahí rápida. Mirad. ¿Veis? Estos son lo que os digo, los portacarretes, el blanco, pero es que está ensartado dentro de uno negro. El negro se pega al tubo de aluminio, y para que se quede bien de holgura poníamos el otro. O sea, este hombre lo que ha hecho es discurrir un montón de pequeños trucos para ir consiguiendo lo que necesitas. Yo he encontrado alguna otra cosa más interesante. Por ejemplo, yo quiero intentar cambiar eso porque no me resulta, porque se me está descojonando todo el rato, básicamente. Entonces tengo que buscarle otra forma. Pero lo puedo hacer ahora porque ya entiendo el porqué y cómo funciona. La araña, el espejo secundario que os decía, ¿no? Ya hemos seleccionado los cristales secundarios. Ahora hay que montarlo. Igual, la araña lleva piezas y lleva trabajo. Lleva esas piececitas redondas, súper pequeñas, que están agujereadas en el centro. Mirad, eso es corcho. Corcho cortado a 45 grados. Ni más uno. Nos lo dio Blanca del Molino de Alcuneca, que es su hotel. Tiene que ir a 45 grados, ni uno más ni uno menos, porque es como va a encajarte el espejo. A su vez, va taladrado el corcho. ¿Veis esto? Al final voy mejor con la... Esa es la pieza final, que también tiene que ir ensamblada en el corcho. ¿Veis? O sea, estamos trabajando con un montón de piezas súper pequeñas. Ahí dentro Perdonad, pero es que yo hay veces que ya no sabía por dónde meter el móvil para grabar a la vez que estaba haciendo a lo mejor algo. Y todo va eso, con su cola, con su tornillito. Estas piezas generalmente las llevan ya hechas y entonces directamente solo las tienen que ensamblar. Si os dais cuenta, veis la araña y veis el palito. Ahora lo vamos a ver mejor en otro lado y así. Quiero que veáis esto y que recordéis todos cómo es la araña de un Dobson normal. Os lo enseño yo aquí ya más rápido, a ver, porque si no... más o menos creo que lo veis. Veis que es la pieza con los 3 tornillitos, que nos van a ayudar también a colimar ese espejo. El espejo viene aquí puesto sobre el corcho, y luego esta pieza, con estas 2 tuercas, es lo que va ahí, enganchado, ¿vale? Solo tiene un punto, o sea, solo tiene esa vara. En un dorso normal es una estrella normalmente, o sea, son 3 patas las que tenéis, ¿vale? Yo al principio pensaba que eso lo iba a hacer más inestable. Ahora estoy contenta porque yo muevo muy fácilmente la araña, con lo cual si se me ha ido, si se me ha descolimado, lo puedo ajustar
también fácilmente. Ahí vas el tubo entero. Me estaba ayudando Magel, o sea, yo no había hecho lo de colimar en mi vida. Entonces era como, ¿y ahora qué dices que hay que hacer? Entonces, sin argentar todavía, estábamos viendo si realmente podíamos, nuestra araña funcionaba. ¿Veis la araña? ¿Por qué le haces cuadrado el espejo? Podríais limarlo y hacerlo... Ovalado, sí, yo eso ya en la próxima vida. Este de momento viene así. No, yo los he visto también ovalados. Ya también he encontrado dónde tienes el espejo primario y el secundario y solo tienes que hacerte el resto. Pero eso nos lo podemos plantear un día. ¿Eh, Dudy? ¿Lo hacemos? Nos hacemos uno, venga, yo ya, después de esto. Yo después de esto... Os vais a decir, es que todo es importante, y bueno, realmente sí, todo lo es. Ensamblar el tubo óptico también era cuestión de matemáticas, al final. Sabiendo la distancia focal de tu cristal, a cuánto habíamos metido el tubo, que eran 6 centímetros, o sea, el tubo donde va el ocular y el... No la araña, ojo, que estoy... El enfocador, el tubo donde va el enfocador está desde el centro del diámetro, está a 6 centímetros del borde, ¿vale? La araña luego nos da igual en este sentido, porque va colocada que quede justo en el centro del enfocador. Pero claro, tenemos que saber dónde colocar el montaje que hemos hecho con los 2 discos de madera, con nuestro cristal y con los tornillos que nos va a permitir colimarlo. Claro, y dices, ¿y ahora dónde dices que meto yo esto? Los tubos tenían todos 1400. Y entonces, bueno, pues ahí estamos, hallando el cómo. Le quitábamos la parte, o sea, los primeros 6 centímetros, medíamos cuánto tenía de ancho. Y ahora quito 180, es lo que le subió. Lo que le aprovecho... Ah, eso, 18, estaba yo diciendo. Lo aprovecho para sacar ahí. Entonces, ya hallo desde el medio del portaocular la distancia donde tiene que estar el espejo. He hallado esta posición. Pero ¿qué es lo que puedo medir? Esta, la que tengo que posicionar es esta. Así que tengo que calcular todo este espesor, que es esto que está aquí representado, para, sabiendo la posición del primario con las matemáticas, le sumo el espesor y marco arriba fuera del tubo, desde mitad del porta hasta aquí una línea. Aquí luego funciona el prueba-error. También. Ahí, ¿qué es lo que nos enseñó Ángel? Claro, tú no ves, el tubo es opaco. A medir. O sea, metíamos el metro, íbamos midiendo y tal. Y luego lo que hacemos está atornillado, o sea, esa estructura está atornillada. Primero lo atornillas entre los dos. O sea, todo esto, la colocación, la dejamos marcada cuando todavía estaban los espejos, o sea, los cristales sin argentar, no eran espejos todavía, porque una vez que los tienes argentados es delicado, no, lo siguiente, o sea, con mirarlos se te pueden estropear. Entonces, tienes que poner el montaje con mucho cuidado, taladrar con tu espejo, con tu cristal ahí dentro, taladras para poner los tornillos que van a fijarte la estructura. Luego ya esos tú los quitas. Y luego ya vas cogiéndole confianza y yo ahora ya los quito y los pongo como... Pero al principio, claro, vas con mucho miedo porque las horas que te ha costado hacer ese cristal, pues... ¿Vale? Mira, más velcro, ¿lo veis? Ese es del suave. Teníamos que, bueno, esa parte, eso ya no era tan importante, pero bueno, intentamos que estuviera todo
para que no nos cortáramos, están rebajados los bordes. Esa es una pieza que tuvimos que poner una vez que ya tienes fijado el portaocular. Luego hubo gente que a lo mejor había conseguido una distancia focal de 1:100. Pues ¿qué hacía? Cortaba el tubo. Al final lo cortamos todos. Y llegamos a la parte más, a la madre del cordero, porque si no tienes espejos no te sirve nada de todo lo anterior. Y aquí es el momento de la química y es donde él era el artista. Porque aunque llevaba, digo yo, su libro, parecía un alquimista y llevaba todo anotado, las cantidades, o sea, tenía que ir con un mogollón de cuidado, pesando todo, y trabajas con materiales que hoy por hoy algunos no están ya disponibles en el mercado. O sea, el nitrato de amonio, no sé si alguno ha oído hablar del nitrato de amonio. El nitrato de amonio, o sea, el amonal, habéis oído hablar del amonal, ¿verdad? Cuando hablamos de bombas y tal, bueno, pues el nitrato de amonio es un derivado y se necesita para hacer la mezcla que haces con el nitrato de plata, para argentar. Entonces, bueno, pues Ángel, ahí, llegados a este punto, dijo, bueno, yo no os aseguro que vaya a salir. Desde el principio dijo que lo normal es que solo salgan adelante el 50% de los... Entonces estábamos así los 9 como diciendo, a ver si yo no soy... Si soy... Claro, a ver si alguno... conseguimos superar esa cifra. ¿Veis? Agua hidro... No me saldrá. Le veis ahí con una pequeña pesa, con su libro de recetas, de alquimia total. Lo que se hace también es utilizar agua destilada. Se utiliza el agua destilada. Ahora vais a ver que lo que hace es colocar los espejos con un sistema de ventosas que él se ha inventado, porque el espejo tiene que entrar todo a la vez. O sea, tiene que tocar la superficie todo al mismo tiempo. Primero tienes que ponerlo en contacto con el agua y luego le echas los químicos. Entonces, ese proceso es también muy delicado. ¿Veis? Ahí está ajustando el invento que se han hecho. Y ahí, de hecho, pegó una voz él porque no estaba seguro. Porque al principio no le salía, la mezcla daba, los reactivos no funcionaban. Ahí las mezclas hay que hacerlas en un orden. ¿El qué? Sí, sí, él lo cogían con unas ventosas y se pone por abajo. Para que no se deposite, a lo mejor, si lo pones en el fondo. Claro, no, porque está tocando el agua, pero sin tocar el fondo del barreño, efectivamente. Ese, de hecho, es un espejo en el que pegamos los espejos, los cristales pequeños. Una vez que se sacan, con alcohol de 96 grados, se limpia. Ya habéis visto, un secador. Lo secábamos. Y luego, otra vez, con óxido de cerio, con el cariño de un joyero, fue él el que le fue dando a todos el cerio y limpiando. Que han utilizado. El bidón, de verdad, esto tiene menos, sus moléculas tienen el tamaño de la longitud de la... Y luego, con una gamuza de gafas, se iban limpiando.
mirad que aquí se puede ver bien la araña. ¿Veis la arañita en cuestión? Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piececitas. La mierdecita. ¿No hubiera sido más estable la araña de lado a lado en tornilla? ¿Sabes lo que te digo? Sí, yo lo he pensado. Es una de las cosas que tengo pensadas. En vez de meter una varilla solo, digamos, meter una larga y pasarla de lado a lado. Sí, sí, al final. Igual que yo me dediqué a pintármelo y estoy detrás de hacérmelo de los pesos, y yo, por ejemplo, le habíamos puesto el asa del cubo, pero yo le he puesto las asas laterales. Ahora ya es ya es el juego de, a ver, para ver bien, pues ya me pondré al lado de Lourdes o de Fernando. Para Luna y Planetaria, muy bien. ¿Vale? Tengo un problema, y es que el enfocador, o sea, necesito, de hecho yo le quito los velcros y voy con mucho cuidado, porque para poder enfocar bien tengo que bajar hasta pegar con la araña, con el secundario. Entonces ahí estoy dándole vueltas a ver si corto el tubo y cambio cosas. Entonces es experimentar. Si ya una vez que lo conoces y que ya sé lo que implica el tallado de un cristal, ya le pierdes el respeto y como que te atreves a hacer más cosas, y ya pues es aventurarte a ir investigando. El momento de la verdad. El viernes por la tarde, aquello parecía Gran Hermano, o sea, no os lo podéis ni imaginar. O sea, estábamos todos tirándonos de los pelos. El nivel de cansancio, de estrés. Habíamos quedado con la gente del pueblo, que se había portado súper bien con nosotros, y hacerles una observación, y teníamos tomanga por hombro. No teníamos los espejos argentados, y era como, ver que le vamos a enseñar a esta gente. El jueves por la noche argentó el primero, pero después de varios fallos, con lo cual teníamos, el viernes había un espejo argentado, había un espejo, los otros eran cristales. Para por la tarde, y ya os digo que es eso, que el tema es que a este hombre le gastábamos el nombre, porque eran 9 personas, cada uno en un punto distinto del proceso. ¡Ángel! O su mujer, Mari, Ángel. Y nosotros iban como pollos sin cabeza. Pero es eso, porque ya cada uno va en una fase, y a lo mejor... Entonces, conseguimos terminar 5 de los telescopios el viernes por la tarde. Pero los colimamos a la carrera, y, o sea, ya con la gente ahí encima. El resto tuvimos que terminarlos el sábado por la mañana. Claro, nos quedaba eso, o sea, por la tarde. Esto nos lo enseñó a hacer el viernes por la mañana. La ilusión que te hace cuando lo ves todo cuadrado y bien, y tú ves tu araña ahí en el centro, y tienes que aprender que lo que tú estás viendo, o sea, cuando estás pidiendo la ayuda al otro, tú dices, dale arriba. No, en realidad es al lado contrario, hasta que, claro, te tienes que acostumbrar a eso, ¿veis? Es dale abajo, pero en realidad tú lo que quieres... Ahí estábamos averiguando en qué punto tenían que... Una vez que ya estaban puestos argentados, tuvimos que volver a corregir. ¿Veis? Él no está él no está utilizando un ocular. Lo que está utilizando es y aquí también, no es un ocular, si os dais cuenta, lo está haciendo simplemente con el tubo, y yo, o sea, cuando el primer ejercicio que hago para ver si está muy descolimado es con la carcasa de los carretes, que tiene un agujerito hecho a modo de visor, y con eso
es con lo que cuadras que tus espejos estén alineados. Y a partir de ahí ya puedes meter el ocular. Que Santiago, por cierto, ese ocular ni ese buscador, cortesía de don Fernando, y dijo, no te preocupes que yo tengo... Y nos cedió a Magel y a mí sus buscadores y sus oculares. Ese es el primero que conseguimos colimar. Bueno, el primero que se empezó a colimar y fue el último que al final se consiguió porque dio problemas. Quieto, quieto. Aquí. Aquí. Para que se nos va. Dale al contrario. Dale. Tecnología punta, como podéis ver. Pero lo conseguimos. Viernes por la noche, encima una luna acojonante, allí sobre el pueblo, y empiezan a llegar la gente del pueblo y sacamos nuestros telescopios. ¿Veis? Así me lo traje y así es como está ahora, claro. Pues. Y ahí está los 5 telescopios con los que pudimos mirar. Sí. ¿Cuál? Parabolizar el espejo. Es que no está parabolizado. No, es esférico, ¿no? Sí. Tiene la relación de... Claro. A ver, eso se puede hacer si entráis en su página, en Astronomía Grañem, ahí, que está todo en PDF, es explicado tal, te lo pone cómo parabolizarlo. Es complicado. Yo ese que dices sí lo tengo parabolizado. A ver, este hombre, sobre todo, trabaja con mucha gente, trabaja mucho en Asturias, pero sobre todo lo que es, recibe a mucha gente que va a su casa. Él tiene un pequeño taller y se ha hecho hasta una máquina que hace el dar cera, pulir cera. Yo estoy deseando ir a verlo. Y entonces va mucha gente allí a consultarle y a oye, pues ¿cómo puedo hacer este espejo? O házmelo. Es un descubrimiento. Yo no he encontrado a nadie más en España que los haga. Sí, yo en Astroíta. Sí, pero él hace los suyos. No. ¿Sí? ¿Ha hecho? El resto de... ¿Sí? Hace encargos hasta de 70 centímetros de diámetro. ¿Ah, sí? Ah, pues... Porque yo pensaba que él se había hecho el TEDI y tal. Es lo único que fue una vez. O sea, y estuvo haciendo un espejo ahí en Astroíta. Ah, o sea que no es él. Vale. Bueno, ya te digo que yo conocí a Ángel porque el de Barcelona, pues eso, cuando él nos habló de él me puse a investigar, pero ya no. Los espejos esos espejos ya son de Volvo, están hechos de polosilicato. Claro. ¿Y de esos tan grandes que anchura tienes? Bastante. No es de 5 o 6 centímetros. ¿Pero es un uso cristal o se puede...? Es monolítico. O sea, para hacer esto, Es monolítico. pues no sé, te tiras... Es monolítico. Pero aparte este cristal, esto no es cristal normal. Ese lo hizo... No, es morado. Claro, sí. Eso lo hizo el catalán que decías. ¿Cómo se llamaba? José Gual. No, el otro. Costas. José Costas de Gual. Costas. Ese espejo se lo dio a Costas para que me lo utilizara también. Claro, a ver, ¿qué es lo que yo he aprendido ahora? Bueno, os paso el vídeo ya corriendo, que vamos bien. Ahí no sé si nos veis al fondo, a Magel y a mí, estamos haciendo pruebas con el... No eran los nuestros, porque los nuestros se terminaron el sábado. Vamos, Magel se lo llevó sin montar, pero yo sí lo terminé el sábado. Y la gente del pueblo, pues maravillada. Maravillada eso de, oye, pero es que la estoy viendo al revés. Claro, sí. O sea, bueno, pues entonces... Y nosotros ver que funcionaban, pues ya era... Y aquí los telescópicos con la gente de... Faltaba algún compañero que se había tenido que ir, pero con Ángel y con Mari. Y ya está. Y bueno, la luna que pudimos ver aquel día. Sí, la sacó una compañera que es muy buena.